ruega por nosotros. Vamos a empezar una parte del Nuevo Testamento, la parte que se escribió primero, no que pasó primero. Aquí parece juego de palabras, pero no es juego de palabras. Lo primero que se escribió del Nuevo Testamento como textos completos son las cartas de San Pablo. O sea, son las cartas de San Pablo, pero no fue lo primero que pasó. Primero predicó Pedro, Santiago, Juan y el resto de los apóstoles. La comunidad que recibe a Pablo aún en Damasco es una comunidad donde otros cristianos habían predicado. Él lo predicó ahí, fue recibido ahí. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Como textos, fue lo primero que se escribió, son los más sencillos. El género literario de las cartas o el género epistolar es un género muy antiguo que desgraciadamente la nueva generación va a perder completamente. Si agarramos a alguien de menos de 35 años ahorita, difícilmente nos va a hacer una carta. Y difícilmente va a saber dónde van las estampillas y dónde se ponen para mandarlas. Digo, esto es nuestro país. En Estados Unidos el correo es sagrado hasta la fecha. O sea, lo cuidan y cualquier niño sabe enviar y recibir cartas porque hasta los pagos se mandan a veces por carta. O sea, curiosamente, de un día para otro, de 2 días, ya está, al segundo día ya está la carta en donde debe estar, siendo que el país es 3-4 veces más grande. Pero bueno, no hablemos, no echemos tierra. Dicen por ahí, Germano, no hablar mal de camellos, sino no vender camellos. Pero bueno, San Pablo, alcanzamos a ver en el cínito en su parroquia de los miércoles por la tarde, una parte. Es obvio que es muy difícil poner algo que se escribe, traducirlo a una presentación, a una película o a una serie. Es muy complicado porque lo tienen que hacer en un espacio muy corto. O sea, es un espacio muy corto para presentar toda una historia. Nos presentan lo que les va saliendo, lo que van sintiendo que va a ser más impactante, más emocionante. Entonces, pero igual nos dan un panorama. Les voy a hacer público. ¿Qué notaron de diferente de las vestimentas de San Pablo a las vestimentas de los demás cristianos que estaban en la sinagoga? La parte de aquí que traía algo, como el cinturón. Traía un sello. Así que es un sello. Es una coraza lo que traía, pero en medio de la coraza traía un sello de su casa. Antiguamente usaban el sello y usaban el anillo, era igual que el sello. Y ahora sí era una cantidad de poder increíble la que eso representaba. Hace menos tiempo acá en España todavía se usaba mucho lo de los escudos de armas de las familias. Y los escudos de armas, si uno los podía portar, significaba que uno era de familia bien. En todos los sentidos. O sea, una familia honorable, una familia de muchos bienes, de mucho poder, de muchos hijos, porque en aquel tiempo no era como este. En aquel tiempo, entre más hijos tenían, mejor estaba la familia, por muchas cuestiones. Pero bueno, además de eso, sus vestimentas eran mucho más finolis que las de los demás. Él traía vestimentas de estilo romano. Igual por eso traía el sello, para identificarse. Lo más cerca que tenemos ahorita es el pasaporte azul. ¿Quiénes usan el pasaporte azul? Los ciudadanos. Los ciudadanos de Estados Unidos. Son los que usan ese pasaporte azul. Así, ay padre, qué discriminativo. En todo el mundo es un buen pasaporte para traer, menos en los lugares donde no quieren a nuestros vecinos. Pero bueno, siempre y cuando vayan de visita si los quieren. Pero esa es otra historia.
San Pablo era un hombre, ¿su familia de dónde era? Tarso. ¿Y dónde está Tarso? ¿Quién sabe? Por allá en el Medio Oriente. Dice, por allá cerquita del Oxxo dando la vuelta a la izquierda. Cerquita del otro Oxxo que sigue en la otra Sí, esquina. exactamente. Tarso está en lo que actualmente conocemos como Turquía. Y cuando hablamos, el nombre de ahorita es Cilicia, todavía se llama así hasta la fecha. A ver si no le cambia la ubicación geográfica, pero bueno, espero no cambiarse. El punto era que era una ciudad griega, pueblo griego, su familia había migrado ahí, él se dedicaba, ya habíamos dicho, hablado sobre esto, a hacer tiendas de campaña o casas de campaña, y era buen negocio. ¿Qué tan buen negocio es? Si yo dijera que, voy a poner otro ejemplo porque si no luego, el padre dijo, si don Mauricio puede mandar a sus bebés a estudiar a Harvard o a estudiar a Oxford en Inglaterra, ¿qué vamos a decir de don Mauricio? Que le va muy bien. No solamente bien, hay niveles de bien. O sea, estamos hablando de que en una carrera se va a gastar su $500,000, sus $750,000. Eso es lo que cuestan esos. O sea, los que estudian ahí o estudian con beca o estudian patrocinados o son hijos de millonarios. O sea, pero decir que alguien puede estudiar ahora, ¿dónde estudió San Pablo? Con Gamaliel. No, Primero, no con Gamaliel, no. Sí. Primero estudió en Damasco y luego estudió en Jerusalén con Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? El mejor rabino de aquel tiempo. Uno de los mejores rabinos de aquel tiempo. El pueblo de Israel tiene diversas formas, tiene la Sagrada Escritura, o sea, tenía lo que es la Torá, el Pentateuco, tenían los profetas y tenían otros escritos, que a veces eran de importancia, pero además de esos, tenían otros escritos, uno que se llamaba el Talmud. Así, padre, ¿qué es eso? Es un comentario a las escrituras que van haciendo, así como nosotros tenemos actualmente, bueno, ya tiene más de 1500 años, ¿no? Pero actualmente lo tenemos. El comentario bíblico de San Jerónimo. Y hay muchos, el comentario bíblico de Santo Tomás de Aquino, los comentarios a ciertos libros que hace San Agustín. O sea, tenemos comentarios. Y, o sea, cuando alguien estudia, lo obligan a ver esos comentarios. O sea, tienen autoridad esos comentarios. O sea, decimos, pues revisa el comentario de Santo Tomás o de San Agustín, a ver si está de acuerdo con lo que tú estás pensando. Y ya después lo presenta uno. Entonces, así pasa en los estudios del seminario, ¿no? En el caso de los judíos tienen ese Talmud, y en ese Talmud, este maestro, este gran doctor de la ley, Gamaliel, es uno de los comentaristas más importantes. Es como hablar de los santos padres de la Iglesia Católica. Ya mencioné algunos como San Agustín, pero pudiera hablar de San Gregorio Magno, pudiera hablar de San Gregorio de Niza, pudiera hablar de San Atanasio, pudiera hablar de San Cipriano, San Cirilo, o sea, por ejemplo, San Magno. Pues igual de importante es Gamaliel en el Talmud rabínico. ¿Y Gamaliel no se convirtió? No tenemos dato. No tenemos dato. Sería aventurado decir que sí, sería desventurado decir que no. Como era muy bueno, o sea, él le respondió a Dios de acuerdo a. Era muy inteligente. Entonces, lo que nos ha llegado de él es brillante. O sea, no podemos decir, ay, no. Pero bueno, el punto es, él estudió primero en una parte, es como alguien se va a estudiar. Primero se va a la UNAM y después se va a Stanford o alguna de esas universidades piquis de Estados Unidos. Y dice uno, no, si se fue a estudiar allá quiere decir
Quiere decir Que las tienditas sí dejaban. que no, que todo lo que sabía, además de saber, no todos los que se van, hay muchos mexicanos que se han ido a estudiar a estas universidades con puras becas, porque en Estados Unidos lo de las becas llega no aquel que va y las pide, sino aquel que se las merece. Los intercambios ahora sí, de estas oportunidades. Bueno, San Pablo hizo esta doble escala, hizo unos estudios y luego hizo otros. Entonces, tenía además tres culturas: la cultura de su país, una visión de su país desde afuera. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Todo migrante, y todos nosotros somos migrantes o hijos de migrantes, tenemos una visión distinta del lugar de donde vienen nuestros papás. O sea, nos educaron de acuerdo al formato que ellos traían de aquellas tierras, pero nosotros tenemos otra visión. O sea, tenemos otra visión. San Pablo tenía esta visión desde afuera cuando ahora sí, cuando le fue bien, tuvo la oportunidad de volver a su país, ya con sellos y emblemas y 3 ciudadanías y fortuna y todo lo que gusten y manden, codeándose con la gente importante de aquellos tiempos. O sea, él llega así. Obviamente que tenía formación también militar, tenía formación también, eso de que él usa los ejemplos de atletas y cosas de esas nos dejan ver a nosotros que lo más seguro es que también fuera un atleta. Su trabajo era físico y además había sido un atleta, había estado en la milicia, entonces tenía una consistencia física bastante. Yo me imagino que llega alguien así a decir que se va a llevar a todos los cristianos, el primero que corre a lo mejor soy yo. Va a decir, ahorita lo que vimos en la presentación, cuando dices un hombre, todo el mundo, ahora sí cunde el pánico. Pero bueno, vamos con algunos detalles que vimos. A usted se le hacía incomprensible que lo hubieran bautizado así como lo bautizaron en la presentación, en la película, de que inmediatamente pidió el bautismo e inmediatamente se lo dieron. Pero no es el único caso. En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, hay más casos donde llegaron y ya habían recibido el Espíritu Santo, y entonces mandaron a Santiago y a alguien más, no me acuerdo cuál es, a que les ¿cómo se dice? A que los bautizaran, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Nosotros estamos acostumbrados demasiado a la gradualidad y al proceso que nosotros decimos. A alguien en aquel tiempo decir que aceptaba nada más a un solo Señor, pues eran personas a la antigüita, de veras, tenían una sola palabra y lo que decían lo hacían, para bien o para mal. Pero tenían ese tipo de visión. O sea, su palabra era vinculante, su palabra era el vínculo para todo. Entonces, una vez que aceptaban a Jesús como el Señor, no había de retractarse o de cambiar, no. Así, padre, no fallaban, sí, todos fallaban, pero eso no quiere decir que cambiaran el rumbo. Además de esto, cuando nosotros pensamos en la personalidad de este apóstol, ya dijimos cuáles eran sus antecedentes, su forma. Tenemos que ver el aspecto de cómo asumía o cómo vivía él su fe. En un principio era la ley es la ley. Nosotros vivimos muy divertidos porque nosotros como mexicanos, la ley es la ley siempre y cuando no sea para nosotros o para nuestros hijos. Porque entonces ya no es la ley. O sea, mientras sea aplicársela a los demás, queremos que la cumplan al pie de la letra, pero cuando es para nuestros hijos o para los nuestros, entonces cambiamos de opinión. O sea,
Si le pregunto a alguien, oigan, ¿debe multar al que anda con teléfono manejando? Por supuesto, padre, fue una amenaza para el país. Y un dinosaurio de 30 años que andaba con el teléfono, ¿lo deben de multar? No, era una emergencia. O sea, él sí tenía razón de usarlo en ese momento. Entonces, San Pablo a la hora que recibe o que discierne o a la hora que busca hacer la voluntad de Dios, es un hombre muy tajante, muy comprometido. Atrabancado también. No, el atrabancado era San Pedro, es un hombre que toma la decisión y una vez que la toma va a darle con todo. Pues sí, aventado. Nosotros entendemos eso de otra manera. Era tenaz, constante y entrón. Sí. El detalle es, él vivía con una concepción de Dios, que lo que mandaba había que hacer y no importaba si se llevaba a nadie entre los pies. O sea, esa era su forma de pensar antes de encontrarse con Jesús y antes de convertirse en un servidor de Dios dentro de la iglesia. Hay un cambio muy radical. Y era radical de un lado y era radical del otro. Eso no es... no sé si a ustedes les ha tocado trabajar alguna vez con una persona recién convertida. Por lo regular, cuando uno trabaja con estas personas, se sorprende de las maravillas que pueden hacer. Y no lo hacen a través de 1000 horas de estudio, no lo hacen, sino simplemente se comprometen tanto en buscar y en hacer la voluntad de Dios, que inmediatamente son un testimonio, son una fortaleza de las comunidades, son una fortaleza para todos los que necesiten. O sea, si alguien ocupa ayuda, cuenta con ellos. Si alguien necesita quien lo corrija, cuenta uno con ellos. Si alguien necesita que le carguen las baterías de su seguimiento de Jesús, de nuestro seguimiento de Jesús, ellos son formidables. Y así, ¿cómo? Si se acaban de convertir. Sí, nosotros no vemos esto, pero la conversión es como un juego. Ya perdí el control. Esto ya me emociona. Al decir que perdí el control es porque se me cayó el control de la televisión. Nos vimos ahorita muy divertido. Él tuvo que dejar su espada para entrar y llevaba cartas para apresar gente. Y él entendió en el momento el cambio que había pasado. Ya no ocupo espadas, mi espada va a ser la palabra de Dios. O sea, rápidamente captó y además con esa capacidad simbólica, con esa capacidad de que voy a tener lo que quiera y no me importa lo demás. Ahorita iba entrando a la oficina, iban 3 niñas, su mamá y alguien más de adulto, pero la única que me saludó fue la niña más chiquita, una niña como de unos 3 años, 4 cuando mucho, yo calculo que 3 o 4, y la niña en cuanto me vio me tiró los brazos. O sea, a decir, ¿a dónde va padre con esto? Los demás sí dijeron buenas tardes, pero buenas tardes así, buenas tardes. A lo mejor por miedo, por respeto o porque me tienen miedo. Pero en el caso así de los pequeños o de los recién convertidos, ellos no se limitan. Uno como que a veces tiende a limitarse o a administrarse. Voy a darme poco a poco, en abonos. Y eso no pasa. En el caso de San Pablo, siendo alguien tan bien formado y tan comprometido y tan radical, a la hora que recibe su misión, su propia persona ya está que ni mandado a hacer para evangelizar. Hubo un sacerdote anglicano hace como 170 años que decidió dejar a los anglicanos y hacerse católico. Ahorita es un santo canonizado. Así, padre, pero ¿cómo? Sí, el cardenal Newman.
pueden buscarlo en San Wikipedia o en San Google, los que no lo conozcan, es un caso bien divertido. Y a la hora que se convierte, diríamos nosotros, ay padre, pero ya era bueno, ya era esto. Sí, pero descubre la verdad y no le da miedo perder todo lo que ya había caminado en su vida. A la hora que se hace católico no sabía, se entrega a la misericordia de Dios, dice, voy a hacer lo que me pidan. Y obvio, alguien muy inteligente inmediatamente le dijo, vas a ser obispo y vas a ser cardenal y vas a trabajar por la iglesia y te vas a entregar, y así como le dicen a San Pablo, vas a sufrir mucho por mi nombre. El mismo caso del cardenal, bueno, o sea, no es que haya pedido condiciones para hacerse católico. O sea, se entrega y se ofrece y lo que le pidan, eso va a ser. Porque él descubre que eso es la voluntad de Dios. Entonces, en el caso de San Pablo, es como una chispa que se prende rápido y que empieza a quemar a su alrededor. Y empieza a poner, aquí no lo vemos, no lo alcanzamos a ver, pero si ven la película completa, va a haber momentos en que choque con Bernabé. O mejorar, y que choque con Pedro. Los hechos de los apóstoles. Choque contra San Pedro. O sea, va a haber momentos... No es lo mismo cuando lo leemos, porque nosotros somos una cultura visual. No es lo mismo que cuando lo podemos ver y luego lo vamos y lo leemos, y les aseguro que va a ser todavía más impresionante porque vamos a tener unas imágenes que nos ayuden a conectar puntos. Pero bueno, siempre es más importante la palabra de Dios que siempre. Pero ya la hemos leído. Si no la hemos leído, pues hay que leerla. Sí. Este aspecto era tan radical que llega a chocar con algunos que no quieren tanta radicalidad. Va a decir, ¿cómo está eso de que no tanta? Él estaba 2 o 3 años en alguna comunidad, echaba los cimientos, ponía las paredes, ponía el techo y órale, terminen. Y nosotros vámonos a seguirle. O sea, ya dejaba la estructura de la iglesia y iba a buscar, y no era por capricho. O sea, también eso es importante, no era por capricho. Es que él era misionero, pues. El Señor lo hizo misionero, no era misionero. El Señor lo hizo misionero. Así, ¿cuál es la diferencia entre todos los apóstoles predicaban el evangelio, participaban de esa misión? Todos. Los discípulos también tenían que anunciar. Hubo comunidades que fueron fundadas por familias de fieles cristianos, laicos y laicas. Hay otra iglesia doméstica fundada por otra mujer, Lidia. También ahí están, ¿no? Entonces, así, pero ¿cómo? La iglesia aquí en Baja California durante muchos años sobrevivió gracias a las catequistas. Había un sacerdote o dos para toda la península, pero había muchas santas catequistas que le echaron ganas en las comunidades para mantener la fe. Llegaba el sacerdote y le tenían 100, 200 listos para bautismo, para primera comunión. A lo mejor exagero, 50, 60, dependiendo los pueblitos bicicleteros que había en aquellos tiempos. Pero así es como se mantuvieron. Entonces, pero bueno, vamos a pasar a otro punto. Ya pusimos las bases para hablar de la persona de San Pablo. Una persona de acción y de compromiso, una persona radical, de trabajo constante. Una de esas facetas, una de esas partes, y le digo ahorita a las señoras cuántos trabajos tienen que hacer en su casa, a lo mejor no van a hacer, me volteó los ojos. Se acordó de cuánto le hacían falta de aquí a las 10 de la noche. No esté pensando eso. O sea, el punto al que voy es una sola de las facetas de la vida del apóstol. La parte de su meditación, contemplación, reflexión, que se concretiza en escribir. Cuando nosotros no podemos estar en todas partes, aunque quisiéramos estar, nos mantenemos en contacto a través de los mensajes. Él lo hacía a través de las cartas. Ahora, las cartas que él enviaba
nosotros las agarramos ahorita y era así, padre, están muy largas para que las haya escrito. El detalle es que no es una sola carta. Es un cuerpo lleno de cartas que le envió a esa comunidad. Y usualmente tienen el nombre de la comunidad o la persona al que le escribe. O sea, las cartas pueden ser personales. A mí me tocó encontrar una carta que le mandó mi abuelo a mi papá, con unas palabras que si no lo hubiera leído y conocido, o sea, conociendo a mi abuelo, era capaz de cualquier cosa. Pero sus saludos eran una obra de arte. Sus saludos eran el saludo de esa carta que me encontré. A lo mejor le cambio porque es horario infantil, ¿no? Pero decía algo así como: mi muy querido hijo de tu madre. O sea, mi muy querido hijo de... O sea, le estaba hablando a su hijo y le estaba reclamando. Casi como si lo tuviera enfrente. O sea, le estaba reclamando porque no había escrito, bastante o suficiente para lo que él quería, y porque no había ido. Pero dice uno, era formidable ver, o sea, que alguien, yo en mi caso, uno tiene la imagen de ¿quién se atrevería a decirle algo así a mi papá? Pues nada más su papá. Y ahí se acababa el problema, ¿no? ¿Quién se atrevería? Nadie, solo él. Entonces, en las cartas está esta posibilidad dirigida a una persona concretamente, pero también está la posibilidad de escribir, porque había veces que se dirigía a toda la familia, o había partes que eran para toda la familia, donde estaba censurado y donde estaba ad hoc para que todo el público lo escuchara. Entonces, hay las dos. Una es la carta personal y otra es la carta oficial. Si entendemos esta diferencia. La oficial es para un grupo o para una ciudad o para una comunidad más grande. En este primer punto, primero hay que entender que las cartas, como las tenemos ahorita, 2000 años después, no es que las hayan escrito desde el principio, porque si vemos las cartas ahorita, pero todas las más grandes, vamos a encontrar que son muchos temas y que son muchos problemas. Decimos, híjole, cómo era problemática. Es como cuando llegan los papás a su casa y la esposa los está esperando con la lista de todo lo que hicieron sus angelitos durante el día. Y más cuando son de familia numerosa. No, cuando son de familia. Usualmente en su casa, en mi familia, éramos un montón. Y usualmente nada más era los avisos del que se haya pasado más de lanza de todos. O sea, del que llevaba la línea, la fuerza. Entonces, pero bueno, no se escribieron de un solo jalón. Tocan muchos temas diversos y tocan problemáticas concretas diversas. O sea, las cartas no se escribieron de un solo jalón. O sea, nuestras cartas de ahorita son cartas muy sencillas. Bueno, los que todavía tenemos la experiencia de haber escrito alguna carta, porque a lo mejor de los que estamos aquí no todos han escrito una carta, menos si mandan telegramas o cosas así, porque fue lo que siguió y eran 20 palabras, y como nos cobraban 5 pesos por cada palabra. Eran 10 palabras. Palabras que se pasaba de las 10 se cobraban. Claro, no, yo sé. También unas cuantas. Ahora, ¿cuántas escribió San Pablo? San Juan Pablo II. Todavía va a seguir. Muchas más que todos los demás. O sea, estamos hablando de muchísimas cartas y a todas partes. Y esas son únicamente las que conocemos. Estamos hablando de personas ocupadas. Estamos hablando de personas que no nada más mandan cartas. Por ejemplo, el Santo Padre, hay cartas que manda para toda la iglesia. Hay cartas que manda para las nunciaturas de algún país. Hay cartas que manda en el ámbito diplomático que no sabemos.
Usualmente el servicio diplomático del Santo Padre está trabajando en todas las pláticas de paz que hay en todo el mundo, aunque no sean católicos los que estén ahí. O sea, aunque no sean católicos los que están ahí. Va a decir, ¿cómo? Sí. O sea, es una parte del apostolado del Santo Padre, el trabajar por la paz en el mundo. No nos vamos a enterar a lo mejor, pero ahorita está Ucrania y está Rusia en guerra, y hay el servicio diplomático de la Santa Sede está trabajando con los dos lados para juntarlos. Padre, ¿no podría un país más poderoso? Es el país más chico que existe, el más pequeño, por eso tiene tanta fuerza. O sea, porque su único beneficio es el servicio que está haciéndole a la humanidad. Pues Juan 23 también hizo esa labor, pero a él sí lo escucharon. Todos los papas hacen esa labor, lo escuchen, a lo mejor nosotros no nos enteramos. Les habló a los rusos y se pararon. A lo mejor nosotros no los escuchamos, pero nosotros pensamos, los rusos no son católicos. O sea, podrían buscar otro país que les ayudara. O sea, no son católicos, ¿por qué le tendrían confianza? ¿Por qué le tendrían confianza? Más confianza al Santo Padre que a otros gobernantes que hay alrededor del planeta. Entonces, las cartas no se escribieron todas como las tenemos ahorita, se escribieron a la comunidad, se hizo la recopilación y se integró y se presentó. Les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Cuántas cartas ha escrito el Papa Francisco? Y Es la única vez, no solamente, muchos papas han trabajado con ellos. O sea, trabajan, es parte del trabajo que se tiene que realizar, aunque no se note. Pero escriben muchísimas más cartas, que era lo que yo digo nada más. Vamos a ver las primeras cartas de San Pablo, las primeras cartas que escribe entre los años 50 y 60. Y a lo mejor nada más vamos a alcanzar a ver esto. Así, bueno, el punto es, entre los años 50 y 60, ¿cuáles son las primeras cartas que escribe San Pablo? Tesalonicenses, y luego las dos cartas a los Corintios. Y después la de los Gálatas, Romanos y Filipenses. Va a decir, ¿cuáles son las características que tiene este grupo de cartas con respecto a otras cartas? Están otras cartas que escribe inmediatamente después, y luego siguen las cartas que le llamamos nosotros de la cautividad o mientras está preso, y luego hay otro grupo de cartas que se llaman las cartas pastorales, que luego decimos los que las escribieron a nombre del apóstol San Pablo. O sea, ya no es la misma pluma, ya no es la misma. Sí tocan los mismos temas y los mismos problemas y todo eso, pero ya no es la misma pluma. No es la misma. Estas primeras cartas, ¿cuál era la necesidad que había en ese tiempo? Eran iglesias recién fundadas, tendrían 10, 15 años de haberse fundado, que se habían organizado, que habían aceptado la fe, que estaban creciendo. ¿Cuál era el problema que había en esas comunidades? Uno de los grandes problemas que había es que ellos no conocieron a Jesús. O sea, no les tocó verlo, no les tocó escuchar sus prédicas, sus sermones, no les tocó ver los milagros, no les tocó. Entonces, esto no les tocó a ellos. Entonces, ya los que habían aceptado la fe, los que le habían creído a los apóstoles, ya también los apóstoles estaban empezando a morir. Así, se morían de causas naturales. Por ejemplo, aquí lo adelanté en la película al principio, pero aparece San Pablo mientras están apedreando a San Esteban. Si padre, esa no es muerte natural. Sí, es natural que si le dan a uno 100, 200 buenas pedradas, es normal que uno no las aguante. Pero bueno, el punto es
ya se estaban empezando a morir. Ya había empezado la persecución. O sea, ya había mártires, ya había perseguidos, ya había personas que habían tenido que desalojar los lugares donde vivían. Aquí no lo vimos, pero la chamaca que le echó mentiras a Bernabé, pues, ahí mismo la tuvieron que tomar y obvio mandarla a otro lugar. O sea, ¿por qué? Porque su vida corría peligro ya estando ahí. Igual en el caso de San Pablo muchas veces tuvo esta experiencia de que lo tenían que descolgar, lo tenían que esconder para poderlo sacar de las ciudades. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? 1, se están muriendo, 2, los están persiguiendo, 3, se empieza a hacer necesario, como ya hay muchas comunidades y no se les puede visitar a todas, que tengan una guía. ¿Cómo que una guía? Sí, un catecismo. Un lugar donde puedan ir a revisar y resolver los problemas que puedan ir surgiendo en el día a día de acuerdo a lo que está ahí. O sea, y eso es lo que son estas primeras cartas. Son una guía, son un catecismo para mantener a las comunidades, pero también empieza a haber la necesidad de que sean las mismas comunidades las que evangelicen, las que anuncien, las que proclamen. O sea, ya no van a ir los apóstoles, porque no pueden ir a todas. Una vez que crece el número de las iglesias, ya no pueden ir a todas. Y entonces les dejan guías, hay estructuras, y ya se confía en que los responsables de esas comunidades vayan ayudándose de estas guías resolviendo los problemas. ¿Qué pasa cuando hay problemas que son más grandes? Pues le vuelven a preguntar a los apóstoles. Aquí no tenemos eso, pero así deberíamos de tenerlo. No sé si haya sobrevivientes de aquel tiempo en que Rosarito pertenecía a la parroquia más atrás. Cuando venían desde la calle Segunda, de la calle Segunda me refiero de la Inmaculada o de acá de Estrella del Mar. No sé si haya sobrevivientes de aquel tiempo. Bueno, antes de que estuviera Fátima, antes de que estuviera la parroquia de Fátima, ya había católicos aquí en Rosarito. Sí, pues. Eran, primero, respuesta a esa necesidad. Eran estudios, reflexiones, tratados. Era un catecismo. Era como nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que ojalá desempolváramos también. Hay veces que tenemos dudas y preguntas y ahora sí, está bien que busquen en San Google o en San Wikipedia, pero ahí dice los números del catecismo de la Iglesia Católica. Luego vayan a leer lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre las dudas que teníamos o que tengamos. Pero bueno, eran tratados. ¿Qué temas eran los que tocaban? El primero y el más importante de los temas que tocaban era esta conversión o esta transformación que había tenido San Pablo en torno a que no era el rigor de la ley lo que iba a darle la salvación, sino era Jesucristo, y concretamente el perdón y la amistad con Jesucristo, lo que iba a marcar toda su vida. Para San Pablo no hay distinción entre Cristo y la iglesia. Eso también lo vimos. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Se lo perdieron, pero lo pueden ver, está en YouTube. Gratis. Si hay buen internet se va a ver mucho mejor que como lo estábamos viendo aquí. Además, este era el centro, el núcleo. El hombre, y al decir el hombre, no estamos en una lucha de género, de cosas, decimos obvio.
para el lenguaje de la Sagrada Escritura estamos hablando del ser humano, de todo tipo de personas. Entonces, esa es la manera de hablar de ese tiempo. Entonces, y todavía es válido en el español, hasta que no lo cambien sigue siendo válido. El ser humano, la persona, el Hijo de Dios, bajo la gracia de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo, y ahora sí logra uno de los descubrimientos más importantes. San Pablo, quien se le revela a San Pablo es Cristo, quien se le presenta a San Pablo es la iglesia. Ahora, ¿cómo descubre a Dios San Pablo? Podemos decir, ay padre, porque lo tumba del caballo. No, no es porque lo tumbe del caballo, lo descubre no como un villano, no como alguien así, sino como un padre amoroso. Él descubre a través de Jesús, aprende a ver con los ojos de Jesús al Padre amoroso, que es el que presenta a Jesús. Si decimos, ¿de qué predica Jesús? ¿De qué predica nuestro Señor? Obvio, del Padre. O sea, predica del Padre, predica de cómo es, de cómo hay que verlo a través del Hijo, y de hecho todo el tiempo de Pascua lo hemos estado leyendo. El Padre y yo somos uno, quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, este tema es el tema central. ¿Cómo se es verdaderamente persona? ¿Cómo se es verdaderamente cristiano? ¿Cómo se es verdaderamente hijo de Dios? Pues estando en esta relación de hijos con el Padre, en esta constante búsqueda de hacer la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Ay, te faltaba. No me faltaba. No lo habías mencionado, no es conocido. Varias veces lo he mencionado. Entonces, él aprende esto en su experiencia, en otras facetas de su vida. Ahorita nomás estamos viendo la faceta como escritor en las cartas. O sea, vamos a ver más temas acerca del contenido de las cartas, obviamente. Además de su tarea, sería bueno que les dieran una ojeadita. Les informan la Sagrada Escritura y les dan una ojeadita, aunque sea como leíamos en la primaria, viendo los encabezados, a ver de qué trata. Los encabezados del Ecos. A ver de qué trata. Las próximas 2 o 3 sesiones nos vamos. Puro San Pablo. Pues es prácticamente ya lo único que nos queda del Nuevo Testamento. O sea, después de San Pablo vienen algunas cartas menores y el libro del Apocalipsis, que se cose aparte. No sé si hay alguna pregunta, duda, queja. Queda como 1 minuto. Bueno, 50 segundos. Bueno, nos lo repones para la próxima. En el